Bueno, el día de hoy estamos de lujo porque vamos a hablar de medicina genómica personalizada. Y tenemos dos grandes invitados, gracias por venir, Leslie, Abimael, que son unos expertos en medicina genómica. Yo no tanto, pero ellos sí, son expertos en medicina personalizada. Es un concepto que cuando yo estudié medicina, pues no existía. Entonces, cuando apareció este concepto, desde fines del siglo XX, particularmente, ¿no? Cuando se descubrió el DNA, la estructura del DNA, exactamente, surgió un gran interés, aparecieron las técnicas de biología molecular. Antes de eso, pues nadie aislaba DNA y hoy tenemos pues una gran cantidad de laboratorios en todo el mundo que se dedican a hacer estudios no solo de diagnóstico, sino de pronóstico, son predictivos algunos de ellos, y otros que tienen que ver con la respuesta al tratamiento. La terapéutica está basada en la genómica. Y afortunadamente México ha incorporado estas técnicas en distintos ámbitos, tanto en el ámbito académico como en el ámbito privado. Y lo que hoy queremos es platicar de ese tema. Pienso que la medicina de México mejorará considerablemente en la medida que ofrezcamos a los pacientes ese tipo de pruebas diagnósticas, pronósticas y terapéuticas. Yo tengo el concepto que la medicina moderna es eso, es una medicina anticipatoria, muy relacionada con la prevención, y personalizada. Por eso hemos querido llamarle a la sesión de hoy personalizada. Eso quiere decir que si yo tengo un cáncer de próstata, por ejemplo, que es pues muy común en los hombres, a medida que avanzamos en la edad, la probabilidad de adquirir este tipo de cáncer pues aumenta. Pero aun cuando yo tenga cáncer de próstata, probablemente el tratamiento sea distinto a otras personas con la misma enfermedad. Eso es lo que llamamos personalizada. Y también puede ser que tenga cáncer de próstata y no requiera mayor intervención que vigilancia. Ahí he aprendido en mi experiencia en la Academia Nacional de Medicina que hay técnicas que pueden vigilar el número de células tumorales en la sangre, algo que llaman la biopsia líquida. Y en esa biopsia líquida, pues vamos a ver qué tan apremiante es tratar ese cáncer de próstata. ¿Ameritará cirugía? ¿Ameritará quimio, radioterapia o una terapia biológica? Pongo sobre la mesa ese ejemplo, el mío de cáncer de próstata, para tratar de entender cómo actuar. Leslie, platícanos. ¿Tú cómo la ves? Yo ya dije todo lo que sé, pero ahora tú platícanos. ¿Qué es para ti la medicina genómica personalizada? Sí, pues recordemos que en general el cáncer es un conjunto de enfermedades. Así se define. Entonces puede ser que, como bien lo comenta el doctor, que un cáncer de próstata sea muy diferente en distintas personas, que cada una de las células que están componiendo este cáncer no tengan exactamente las mismas características. Entonces a lo mejor podemos dar un tratamiento a un paciente que funciona por un buen periodo, y después de ese periodo se han ido perdiendo todas las células que respondían específicamente a ese tratamiento debido a sus características genéticas, pero posteriormente tenemos otro grupo de células que ya no van a responder. Y entonces, ¿cómo es que tratamos esto? Con medicina personalizada. ¿Y a qué nos referimos con medicina personalizada? Básicamente lo que tenemos que saber es qué está en los genes de la persona que vamos a tratar.
cuáles son las características específicas, a lo mejor de este cáncer de próstata, que es lo que estamos tomando como ejemplo. Y entonces para eso lo que tenemos que hacer es saber en qué nos está diciendo el DNA, qué son las bases nucleotídicas que componen este tumor. Adenina, timina, guanina. ¿Qué nos está diciendo específicamente? Tiene toda la razón, no lo dije bien. No, está bien, nada más estoy diciendo para acordarme yo. Y que no para que nos acordemos todos. Para que no se me olvide. Sí, entonces actualmente hay una forma bastante más fácil que lo que se hacía en tiempos pasados, que ya podemos tomar esta muestra, a pesar de que sea de un tumor que tengamos en la próstata, en mama, ajá, claro. Que ya no sea necesario a lo mejor abrir al paciente, hacer una cirugía, tomar un fragmento del tejido. Ya es posible hoy en día tomar una biopsia líquida, que es esto. Eso es lo que llaman biopsia líquida. La biopsia líquida sería tomar una muestra de sangre periférica, ¿sí? De vena. Ajá. Qué interesante. Y a partir de esta muestra podemos obtener diferentes componentes. Dentro de los componentes que va a tener esta biopsia líquida va a haber DNA, va a haber células, ya sean tanto células tumorales como otras células de la sangre, etcétera. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tomar específicamente el DNA que corresponde al tumor, y a partir de ese es DNA, en el DNA, o sea, la célula de sangre periférica, le exploras el DNA de esa célula de sangre periférica. No, específicamente un DNA distinto que vamos a llamar DNA libre celular, que no es el que está dentro de las células. Bueno, ya sí. Con razón, yo leía los artículos y no le entendía, dije, bueno, ¿cómo le hacen? Destruyen la célula, pero es DNA circulante. Circulante, ajá. Bien, y justamente lo tenemos que tomar en unos tubos especiales que nos permiten que las células que están ahí se mantengan íntegras, para que no confundamos ese DNA que está dentro de las células del DNA que está libre de las células. No, pues está mejor porque no hay falsas interpretaciones, te estás refiriendo solo al DNA canceroso, vamos a llamarlo. Al que está libre. Exactamente, muy bien. Entonces, a partir de ese DNA, nosotros lo enriquecemos, lo tenemos que extraer del suero, del paciente, y a partir de él hacemos un estudio de secuenciación. Después de diferentes procesos, es un proceso un poquito largo, pero una vez que se hace todos estos pasos, vamos a poder secuenciar. ¿Y a qué me refiero con secuenciación? A saber específicamente qué es lo que nos está diciendo el DNA de ese paciente. Entonces con eso podemos saber qué característica específica tiene la secuencia del tumor de esa persona. En esa persona. Y con base en eso, ahora sí, podemos ayudar a los médicos a que tengan una interpretación mejor, a dar un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento, que sea justamente personalizado. Y aquí es donde viene la frase de medicina personalizada, porque le vamos a dar al paciente una atención que es específicamente para él. Está muy interesante. Por ejemplo, eso correlaciona con otros marcadores biológicos de cáncer, como el antígeno prostático, por ejemplo, con niveles de antígeno prostático, ¿o es independiente? Yo me imagino que es ser independiente, ¿no? Sí, en el caso de la medicina personalizada no lo podría relacionar. Sí. O sea, es como otro camino, otra forma de verlo, independiente de eso, porque fíjate que en la Academia de Medicina, nuestros colegas urólogos, que son académicos muy connotados, pues también nos muestran que la medición del antígeno prostático ayuda, pero es muy general, ¿no? El que esté elevado no es sinónimo de cáncer, el que baje no quiere decir que el cáncer ya desapareció o bajó, pero en términos generales ayuda. Pero lo que tú me dices del DNA libre, específico de ese cáncer, es como más indicativo del diagnóstico. ¿Y qué tal del pronóstico? Por ejemplo, puede dar información sobre si ese cáncer es grave o es necesario operarlo inmediatamente,
¿O va a ser metástasis? Por ejemplo, ¿puedes ver metástasis? En realidad, específicamente estas pruebas que se hacen a partir de sangre con una biopsia líquida, se hacen en pacientes con cáncer ya avanzado, con metástasis. Entonces sí, tendría que ser un cáncer ya metastásico para que pudiéramos detectar O sea, estas si el opciones. cáncer de próstata, vuelvo a poner mi caso, yo tengo cáncer de próstata, ¿no? Esperemos, No, pues yo no me da miedo porque tengo la medicina personalizada, y yo sé que me van a curar, es lo que quiero aprender de ustedes. Entonces, si yo tengo cáncer de próstata, pero aún no es un cáncer metastásico, con la biopsia líquida, por ejemplo, un cáncer no metastásico, ¿se puede detectar con la misma prueba? No, hay otras pruebas, por ejemplo, existe otra prueba que se hace a partir de la biopsia específicamente. Esa sí necesita ser a partir De la biopsia. Ajá, de la biopsia del tumor del tejido, claro. Entonces, para que podamos detectarlo, a partir de una muestra sanguínea necesitaría ser un cáncer metastásico. O sea que hay unas pruebas que ayudan dentro de la medicina genómica a detectar el cáncer. Esa sí se hace en una biopsia de tejido. En general lo que podemos detectar ya específicamente son mutaciones que nos ayuden a ver, como bien dice, el pronóstico o a dar un mejor diagnóstico, pero una vez que ya, en ese caso ya tendríamos que saber que el paciente tiene cáncer para poder tomar la muestra específicamente del Entonces, esa parte de la genómica del cáncer ayuda para el diagnóstico, ver mutaciones ayudan en el pronóstico, pero si ya tiene metástasis, la biopsia líquida, ¿qué informa la biopsia? Sobre todo, y que creo que es lo más novedoso y que ayuda muchísimo, es haber opciones de tratamiento. Eso es, o sea, la biopsia líquida está más relacionada con el tratamiento. Sí, sobre todo para pacientes que ya tienen, como bien estamos comentando ahorita, metástasis, o pacientes que ya fueron refractarios a un tratamiento anterior, que ya no están respondiendo, y entonces ya podemos saber específicamente qué alteraciones tiene en el tumor, y entonces con base en esa información nosotros podemos dar un tratamiento personalizado para esas alteraciones. Y eso ya es, con todos los avances que tenemos hoy en día en investigación, ya hay muchos fármacos que sabemos perfectamente. Los que llamamos biológicos, por ejemplo, ya hay biológicos para este tipo de cáncer, para este otro. Pues, o sea, yo no me preocuparía por tener cáncer de próstata, puesto que ya estos tratamientos, mediante el análisis de la biopsia líquida, sugieren qué tipo de tratamiento es. Sí, y justo como dices, es una sugerencia al médico. Por supuesto, los médicos especialistas saben perfectamente bien qué es lo que están haciendo, pero es una herramienta que les ayuda mucho a tomar este tipo de decisiones. Pues me parece muy bien, porque ello obliga a que el médico interactúe con el laboratorio, sí, y que el laboratorio al mismo nivel sugiera, si bien al final la indicación terapéutica está bajo su responsabilidad, sí, claro. Ese médico tratante interactúa de manera muy dinámica con el laboratorio. ¿Cómo es un reporte de la biopsia líquida? Por ejemplo, le dice: tienes tal característica del DNA y por lo tanto requieres tratamiento. ¿Cómo es un reporte? Exactamente. El reporte tiene varias partes. Dentro de estas, alguna que podría resaltar ahorita es: primero tiene una tablita como con un resumen. En el resumen nos dice, este es el gen específico que tiene una alteración. La alteración es este tipo de alteración, digamos una de lesión, que es que le falta un fragmentito de DNA, una inserción, que se agregó un fragmentito de DNA, un cambio que a lo mejor tenía que decir A y ahora dice T. Ajá. ¿Qué característica es la que cambió en determinado gen? Ese gen, en qué localización del DNA se encuentra, y lo más importante, que es lo que es muy novedoso en este tipo de reportes, es que nos recomienda, de acuerdo a distintos estudios, a las investigaciones más recientes que hay en el mundo, no solamente en México, eso hay que destacarlo, de investigaciones de todo el mundo, que están dirigidas específicamente para esa modificación que tenemos nosotros en nuestro DNA.
Entonces el médico puede saber, ok, tiene esta modificación y aparte el reporte me está recomendando que hay estos 3 fármacos que podrían ayudar está al muy paciente. bien. Pues ya para qué hago urología, ya tiene ahí. Siempre hay, claro, los diagnósticos son clínicos, el Sí, tratamiento un conjunto. es un conjunto de cosas, pero eso quiere decir que un tratamiento es distinto si el caso resulta de una lesión, si resulta de una inserción o si resulta de un cambio de una base nucleotídica, ¿no? Y depende específicamente del gen que estemos hablando, si estamos hablando de, no sé, GFR. O sea, Sí. factores de crecimiento tumoral, de vascularización. O sea, en un paciente, me imagino, no es un solo problema, sino un conjunto de genes alterados. O hay uno nada más o hay varios. Ok, esto depende del paciente, como estamos hablando justo el Claro. tema es personalizado, entonces hay que... Pero en tu experiencia, por ejemplo, ¿cómo lo has visto? Sí, claro, hay que detectarlo específicamente por paciente, pero lo bueno dentro de todo esto es que ya existen paneles que nos permiten detectar distintas O sea, alteraciones. no de uno, sino varios. Varias, de una vez. Si De vamos a una vez saber todo. todo, de una vez. Entonces sí, justo hay paneles que nos permiten detectar alteraciones en genes que ya se sabe que es muy común que a lo mejor en cáncer de próstata, el ejemplo, en cáncer de mama, en cáncer de pulmón, que ya se sabe que comúnmente están asociados con a lo mejor cierta resistencia a un tratamiento. Entonces existen paneles que nos ayudan a detectar al mismo tiempo varias alteraciones para ver si alguna de esas es la Muy que bien, tenemos. está muy bien, porque Ujú. entonces no solo sugieren tratamiento, sino sugieren cuál no dar, Sí. puesto que ya hay una resistencia Claro, sí, sí, sí. sabida de que si se tiene esa alteración, no le dele cualquier otro, pero ese no. Exacto, sí, qué bueno que lo comenta, porque sí, además de las opciones de tratamiento, nos dice, y mejor sería más prudente no tratarlo con porque está esta alteración muy asociada con resistencia al tratamiento, mejor no, No, pues está no mejor, usarlo. está muy Sí. bueno eso. Sí, la verdad sí, sí, este tipo de estudios son Oye, muy ¿y es completos. tardado tener ese resultado una vez que tomas la muestra? Ujú. Alrededor de 3 semanas, más o menos. Digo, sí es hay que Porque hacer. hay que mapear varios genes. Sí, sí es un trabajo bastante arduo, tanto en el laboratorio directamente como ya el análisis, porque el análisis es una parte muy importante del estudio. Entonces, pero yo creo que pues 3 semanas para saber exactamente qué Bueno, tienes. si me voy a salvar, pues sí. yo me espero, ¿no? Y sobre todo, no gastar ni tiempo ni tratamientos que son muy costosos, Sí, ¿no? sí, sabes, va más dirigido ya hacia una opción. ¿Y en dónde has encontrado que tiene más aplicación? Por ejemplo, yo dije cáncer de próstata porque seguro en algún momento de mi vida voy a tener cáncer de próstata. Pero cáncer de colon, Sí. cáncer de páncreas. Sí, tenemos varias opciones en estos perfiles, principalmente cáncer de pulmón, de mama, de colon, como bien comenta, los principales tipos de cáncer que están asociados a mutaciones en nuestro país. Y cánceres de tumores sólidos. Ah, bueno, eso también. Por ejemplo, cánceres linfoproliferativos como leucemias, ¿sirve este? Este No. estudio específicamente No. Sino es otro abordaje. Eso está muy bien, Abimael, que nos recordaste eso, sí, una leucemia, un linfoma, me imagino que tampoco, pero de tumores sólidos, sí, ahí habrá otra. ¿Y qué tan costoso es, Abimael, estos? Bueno, pues como sabemos, es costoso. ¿De sí. cuántos ceros estamos hablando? Bueno, el precio aproximado es de 30,000 pesos. Pues no es mucho. Como sabemos, Si yo me voy a así Cancún, es. me gasto más que eso. O sea que, Es costoso, pero no es caro. O sea, para Sí. la información que nos da, para lo que nos puede ayudar, no es caro. Pues a mí no se me hace. Digo, si me los pides prestados ahorita, a lo mejor Claro. no tengo, pero. No, pero yo pienso que Sí. eso es algo que debemos aprender a valorar la salud. Sí, sí. Sí. Como dije, si nos vamos de vacaciones ni vemos. Ahora que vamos al mundial, hay 100,000 mexicanos ya ahorita con boleto pagado al mundial. 100,000.
Mejor que se haga. La anterior Copa del Mundo hubo 30,000. Ahora, fíjate, en crisis con la guerra, la pandemia, 100,000. O sea, yo creo que está bien. Desde luego hay necesidades primarias Sí. Claro. y desde luego hay atención a la prevención de las enfermedades, pero estamos hablando de cáncer, estamos hablando de algo que ya está aquí. Ahora, tampoco va a venir de una sola fuente. No pretendemos que el gobierno, Claro. este gobierno que tiene una vocación de la cual yo estoy totalmente de acuerdo, que la gente no tenga que pagar, que sea una medicina de alta calidad, que sea personalizada, como estamos diciendo, pero sobre todo gratuita. Alguien paga, desde Claro, luego. sí, sí. Pero esa vocación, pues desde luego tiene un enfoque a la salud primaria, al primer nivel de contacto, ir con los indígenas de la Sierra Mazateca y atenderlos. Ahora que hemos vivido la historia de los indígenas tarahumaras, pues ve uno la necesidad que tienen. Desde luego el gobierno debe atender esas necesidades primarias. Luego hay un segundo nivel en donde está el nivel del diagnóstico. El diagnóstico que debe haber herramientas también aportadas por el Estado que digan, este paciente tiene un cáncer de próstata. Pero esto que estamos hablando es un tercer nivel de atención en donde habrá que buscar recursos y convocar a la sociedad a contribuir, a sustentar estos recursos para la medicina personalizada. El ideal, y me declaro totalmente a favor de que esta medicina llegue a los tarahumaras también, ¿no? Sí. Solo que antes hay otras necesidades. Pero 30,000 pesos no se me hace mal. Yo quisiera que un tarahumara con cáncer de próstata pues también reciba Tuviera acceso la a- medicina personalizada. Claro, no lo va a pagar el tarahumara, tampoco va a comprar un seguro de gastos médicos que lo paguen, pero yo he vivido experiencias en el extranjero donde fundaciones con una vocación, incluso anónimas, pagan recursos para ese tipo de medicina personalizada. Yo mismo me entrené en el hospital en Boston, el Dana-Farber Cancer Institute, que es un hospital de 18 pisos, pero solo 2 tienen pacientes. Los otros 16 es pura investigación. Y mucho de la investigación, que tiene que ver con la medicina personalizada, atrae, convoca a la inversión de las compañías, tanto de equipo como reactivos, herramientas diagnósticas, que basadas en esos pacientes que se ven ahí, se convierten en empresas. Y esas empresas donan a los pacientes que no tienen cómo pagarlo, los reactivos igualitos que al que tiene mucho dinero y se los pagan. Y lo que más me gustó, fíjense, es que en el lobby del hospital está la figura de un beisbolista muy famoso, Ted Williams, que fundó ese hospital, Ted Williams. Se llama Dana-Farber porque Ted Williams tenía de amigo al señor Charles Dana, que le metió dinero, y al patólogo Sidney Farber. Entonces por eso se llama Dana-Farber. Y Ted Williams jugaba para los Medias Rojas de Boston. Entonces un día de la temporada de béisbol canalizan todo ese dinero para que la gente que no tiene dinero se pague de ahí. Fíjate qué bonito. Sí. Lo mismo hicieron los Celtics de Boston, que ahora llegaron a la final de básquetbol, los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Bruins de Boston. O sea, el deporte gira alrededor del pago de estas herramientas diagnósticas y de tratamiento a favor de los pacientes que no pueden pagar. Yo tuve aquí, a donde estás tú, Abimael, Sí. al senador Ted Kennedy, que iba
conseguía dinero a través del gobierno para que se pagaran. Podríamos hacer eso, fíjate. Convocar Estaría ahora sí. políticos. Me gustaría que el América, el Cruz Azul, o sea, un día. Estaría padrísimo. El problema es que no tienen tanta gente en el estadio, entonces como que no es muy buen negocio, pero si los ayudamos a que la gente vaya al estadio, que un día de la temporada pues nos regalen para que los tarahumaras reciban este tratamiento. ¿Cómo le ven? Me parece Yo no lo fenomenal. veo, porque lo hacen en Boston, ¿por qué no en la Ciudad de México? Entonces 30,000 pesos, y a ver, platícanos. 30,000 pesos, pero también hay que considerar que, bueno, este estudio con biopsias líquidas, pues no requiere una intervención quirúrgica, que en todo caso... Eso también, se ahorra, Así ahí es, está, así es, fíjate es qué un bueno. gasto menor. Pues como comentábamos, es costoso, pero no es caro para la información que nos da y para la ayuda que nos da, ¿no? Para en cuanto al tratamiento personalizado. ¿Qué más? Sí, sobre todo tomando en cuenta que no vas a ver un gen, ¿no? Que No, vas bueno, a es ver... muchos, todo, bueno, yo diría que todo el genoma, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con el cáncer, obviamente, no le ves otras cosas que tengan que ver con el color de los ojos, eso no tiene nada que ver. Pero no se me hace caro, nuevamente, Sí. sin trivializar, desde luego, la cantidad, porque no lo es, pero corresponde al beneficio, es a lo que, Sí. ¿no? Corresponde al beneficio. A veces uno gasta en cosas superfluas, pero esto no tiene nada de superfluo. Tampoco es un lujo, tampoco es un privilegio, sino una necesidad. ¿Cómo la ven? Sí. Y la idea es que cada vez más personas empecemos a tener esta oportunidad de hacernos medicina personalizada, ¿no? Porque qué mejor opción que saber exactamente qué tienes, dónde lo tienes y saber qué es Sí. lo que necesitas para esa... Yo lo veo mucho, fíjense, en el área de trasplantes, ¿no? sí. El trasplante de órganos, pues, es todo un proceso programado de años, y a partir del trasplante el paciente prácticamente se cura. Y después de la curación viene la inmunosupresión para evitar el rechazo. Y ahí viene otra terapéutica. Y la terapéutica también es igual de costosa, pero el paciente, aún los pacientes más humildes, se dan cuenta el valor del trasplante y de la inmunosupresión, y hacen un esfuerzo entre la familia, convoca a la familia a contribuir para que la carga económica no recaiga en el paciente que recibe el trasplante. También me da mucho gusto, hablando de la sociedad, cómo hay fundaciones anónimas, en el caso del trasplante, que le pagan la cuenta al paciente, parte, no toda, pero parte, ya es una descarga importante. Otras le pagan un año de tratamiento inmunosupresor anónimo. Eso me da mucho gusto porque proviene de la sociedad. La sociedad está consciente que hay mexicanos que no pueden pagar ese tipo de medicina, pero que merecen recibirla, porque son igual que Sí, nosotros. todos merecen. Todos somos iguales. Yo ahí me gusta Todos. mucho el perfil de este gobierno, de cómo pretende ser equitativo, ¿no? No está fácil, No, no porque está nada fácil. todo eso requiere dinero, ¿no? Y desde luego requiere inversión. Hay empresas, me imagino, que generan los equipos, los reactivos. ¿Qué empresas, por ejemplo, en el mundo ustedes conocen, me imagino, Estados Unidos, Canadá, tienen estos reactivos ya disponibles? En Canadá la medicina es, en cierta manera, no gratis, porque nada es totalmente gratis, pero sí llegan a ese beneficio. Estas empresas que ustedes conocen son norteamericanas, coreanas, japonesas, ¿cómo son? Ok, bueno, nosotros conocemos una empresa canadiense que justamente ha trabajado en hacer, digamos, en facilitar la accesibilidad de la medicina personalizada, pues a los canadienses.
Y justamente pues nosotros estamos implementando con ellos un proyecto para hacer que esa accesibilidad también sea posible aquí en México. Está muy bien. O sea, hay que Así es. ayudar. Yo no digo al gobierno, hay que ayudar a la sociedad, al paciente, Sí, porque sí, finalmente todos vamos a ser pacientes. Sí. O sea, no me cabe duda que voy a tener un cáncer de próstata en algún momento de mi vida. Espero vivir por lo menos 100 años y ahí voy a tener un cáncer. Ojalá llegue a los 100 años. Pero, pues está muy bien, yo pienso. Entonces, hay que copiar lo que sí es bueno de Canadá. Inglaterra es otro país. Los países escandinavos tienen, porque invierten en salud. Pienso que salud y educación son los dos componentes de equilibrio social. Te puedes privar de Netflix, eso no lo necesitas, pero salud y educación, pues es así, ¿no creen? Sí, sí, y no solo copiar, digo, a lo mejor ahorita si ya se pudo avanzar, como bien dicen otros países, porque lo invirtieron más en cierto momento en educación y en salud, pues a lo mejor podemos colaborar con ellos, porque de verdad que creo que estamos bastante preparados aquí en México. No se ve, Ay, Sí. bueno. no se ve. Yo creo que, no se ve déficit, es lo que quise decir. Yo pienso, no. Y yo como No, no, que- sí nos vemos muy preparados. Sí, no. Yo lo que quise decir es que no se ve diferencia Ah, no. entre los extranjeros Sí, no. y nosotros. Mm. Que los extranjeros. Yo creo que vamos muy de la mano, porque ahora el mundo se hizo chiquito. Cuando yo hice mi entrenamiento de 2 años, me tardé en aprender cosas que hoy en 15 días se hubieran aprendido, porque la tecnología ha avanzado. Yo pienso que hoy hay más posgrados académicos, doctorados en biomedicina, que también son más atractivos para que la gente joven se dedique a ello, que no vean nada más la parte financiera, económica y se dediquen a actividades solamente lucrativas. Esto yo pienso que está muy bien porque abre fuentes de trabajo. Digo, invertir en salud también es un beneficio económico. Por eso empresas como estas de medicina personalizada son un gran detonador económico en esos países de avanzado. Yo vi Corea, por ejemplo, hace 40 años, Corea y México tenían el mismo desarrollo tecnológico, muy parecido. Y hoy Corea acaba de lanzar la semana pasada un cohete espacial con tecnología propia. O sea, son sociedades que han identificado nichos de inversión. Ahí hay que convocar también a los empresarios, Sí. educando. Por eso pienso que el joven que aprende esta metodología, si ahora interactúa también con el empresario, puede abrir al empresario fuentes de riqueza para el empresario, pero bien, en beneficio de la salud. Y pienso que en Canadá eso es lo que han hecho, en Europa, incluso en Estados Unidos. Tú tienes una empresa de biotecnología hoy, la pones en la bolsa de valores y en 24 horas agotan las fuentes de inversión. Hay que educar también a la empresa, Sí. ¿no? ¿Cómo la ven? Y pues sí, tanto a las empresas como a la población en general, porque también de repente ni siquiera se te ocurre hacerte ese tipo de pruebas porque ni siquiera sabes que existen, Que si ¿no? existen. Yo pienso que Ujú. esto que estamos viendo es el inicio, así como Sí, sí. una miradita de eso que llamamos medicina personalizada Ujú. y que pues nos permitirá eventualmente hablar cada vez más y más de esa medicina basada en el DNA, ¿no? ¿Cómo la ven Sí. ustedes? Sí, ahorita pues con la pandemia y con SARS-CoV-2 pues ya nos enteramos más de que existe la biología molecular, ¿no? Porque pues la prueba gold Bueno, eso, estándar sí. fue la PCR, ¿no? Pero hay muchas otras pruebas de biología molecular y de medicina personalizada basadas en biología molecular, Pues es que ya todo es principalmente. biología. Por eso digo que lo que Ujú. yo aprendí a fines del siglo pasado, pues ya no existe, porque no había DNA. Son Y las bases, ahora son las todo es bases DNA. para todo.
Sí, bueno, pero sí me puso en la mente el concepto de la investigación. En la mente el que para generar conocimiento debe haber investigación. Sí, Me puso en la mente que educación, investigación son las bases para un mejor tratamiento, ¿no? A los médicos que nos gusta que los pacientes les vaya bien, pues el médico tiene que educarse, ¿no? Hay cursos de educación que pudiéramos ofrecer a los médicos o a la gente para que sepa. Ahora hay muchos en YouTube, en Internet y Pues nosotros tratamos de brindar esta información, de que la gente conozca la medicina personalizada y la biología molecular, cómo es que funciona en el diagnóstico, en el tratamiento, etcétera, con webinars que son totalmente gratuitos para que la gente pueda entrar qué y bueno. enterarse de qué es lo que se está haciendo en México actualmente, qué tecnologías se usan para esto, cómo esto ayuda a nuestra salud, Está cómo muy es que bien. los médicos utilizan esta información y Sí. cómo es que también la investigación en institutos, en universidades, está facilitando, mejorando el conocimiento para que la medicina vaya avanzando. Por cierto, hoy me dijiste que tenías un webinar, ¿no? Sí, Pues entonces yo creo que sí, ahí le paramos para que no llegues tarde a tu webinar. ¿Algo sí. más que quieras decirnos, Pues nada más Abimael? comentar que también ofrecemos pues información personalizada, es decir, podemos asistir nosotros con los especialistas para pues platicarles un poquito con más detalle en qué consisten estas pruebas y también para pues para resolver sus dudas, ¿no? que les surgen. Pues, ¿qué les parece que en un próximo café con granados estructuramos como algo? Vamos a ver cómo lo percibe la gente, vamos a ver qué opinan ellos y yo los invito nuevamente para que nos acompañen en algo más dirigido. Creo que hoy hemos puesto la medicina personalizada en, por lo menos en términos generales, yo por lo menos ya le entendí un poquito más y creo que ustedes nos ayudarán en la siguiente. Pues muchas gracias por estar Muchas aquí gracias, Gracias Pedro. a y ustedes. nos vemos en la próxima y vamos a Gracias. tu webinar. Ahí vamos. Claro. A todo.